La industria 4.0, este término nació hace unos años, específicamente en 2011. Uh, esta, digamos, cuarta revolución industrial es diferente a todas las demás, principalmente porque involucra nuevas tecnologías que fusionan el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico. Un poco más adelante les voy a platicar sobre esto. ¿Okay? Es capaz de transformar al mundo como lo conocemos y la manera en la que interactuamos con él. Estos cambios ayudarán en gran parte a mejorar la economía y la calidad de la gente, la calidad de la vida en general de todos los humanos. Les platicaré un poquito sobre los temas más relevantes sobre la tecnología y sobre cómo ha ido evolucionando. Por otro lado, también es importante mencionar algunos de los peligros imposibles de ignorar sobre estos temas, siendo uno de los más importantes la mentalidad de la gente y cómo conciben el mundo actualmente, y a partir de esta concepción, cómo todos estos cambios tecnológicos, si no los tomamos en cuenta, pueden llegar a jugar un rol importante en la vida de la gente. Muchas veces la mayoría de las personas de cierta edad hacia adelante no están pensando en la importancia que tiene la tecnología y todos estos cambios que van a ir sucediendo a partir, o que ya están sucediendo a partir de que digamos que se incluyó en nuestra vida, ¿no? Entonces, antes de pasar a específicamente qué es la cuarta revolución industrial, me gustaría platicarles un poquito más sobre las anteriores para poner en contexto. La primera revolución industrial se inició en el año 1874. Esta revolución tuvo su origen en el Reino Unido y de ahí se fue extendiendo hacia Europa, Norteamérica, Latinoamérica y así sucesivamente. ¿Okay? El principal factor de esta primera revolución industrial fue la máquina de vapor. Dentro de este contexto nos damos cuenta de que algunas de las personas que estuvieron trabajando en algunos giros, por ejemplo, la manufactura, tuvieron poca relevancia en el momento en el que estuvieron produciendo muy poco. La gente, por ejemplo, trabajaba para producir, por digamos, no sé, alfileres. Una persona podía tomar sus alfileres y podría poner toda una infraestructura para empezar a producir, y a lo largo de un día podía producir, por ejemplo, 20 alfileres. Ya al cambio de toda esta revolución industrial, la primera revolución industrial, las personas ya podían llegar a producir alrededor de 2,000 a 3,000 alfileres por día. Entonces, esto sucedió una serie de grandes cambios y tuvo muchas repercusiones, sobre todo en varios ámbitos. El primero fue la educación. Al haber más recursos, el gobierno británico, que fue donde inició la primera revolución industrial, asignó fondos por primera vez en su historia para promover la educación de todos los sectores socioeconómicos. Entonces, en ese tiempo la educación era privada. Al ser privada, entonces la mayoría de la gente, como se llamaban en ese tiempo los plebeyos, no tenían acceso a la educación. A partir de que la primera revolución industrial generó más ingresos económicos para el país o para los estados, por primera vez en la historia se generó este presupuesto y entonces hicieron accesible la educación para todos. Otra de las situaciones que se gestó durante la primera revolución industrial fue el crecimiento de las ciudades. Antes de la revolución industrial, el 80% de la población vivía en zonas rurales. Al momento de que esta situación empieza a crecer, todas las industrias empiezan a requerir que la gente empiece a trabajar en las fábricas, y entonces la gente migra de la zona rural a las ciudades. Y a medida de que fue creciendo la ciudad y la industria y todo al mismo tiempo. Entonces fue como un conjunto que se dio de manera natural. Otra de las situaciones es que a medida de que iba pasando el tiempo, la misma industria iba requiriendo más materia prima. Entonces, esto se derivó en la explotación de recursos naturales, del aumento de mano de obra, por ende, para hacer la extracción de estos mismos recursos naturales, tales como, por ejemplo, el cobre, el oro, todo este tipo de elementos fueron cada vez fueron extrayéndose, y a partir de ahí se fueron metiendo para las industrias. ¿Okay? También una de las situaciones más importantes que empezó a marcarse todavía más con esto es el enriquecimiento unilateral. Todos los dueños de las industrias, que normalmente eran miembros de la aristocracia, empezaron a trabajar, digamos, su dinero a partir de estas fábricas, y la gente que estaba trabajando en ellas
digamos, solamente recibía un salario. Entonces, toda esta aristocracia que empezó a fundar las empresas y las industrias como tal, se fueron enriqueciendo todavía más. Eh, en el inter de estas dos situaciones se crea lo que es la clase media, ya que en ese tiempo solo existía la aristocracia y los plebeyos, y a partir de este periodo empezó a surgir este, digamos, como sector intermedio, en el cual aumentaron todas las tiendas minoristas. Para que se dé una idea, un ejemplo sería que en 1875 había promedio, no sé, unas 300 tiendas minoristas, y para 1890, solo 15 años después, había más de 2.600. Entre ellas también se crearon otros empleos, como por ejemplo los vendedores de seguros, los comerciantes, los contadores, gerentes, abogados. Entonces, todo lo que, digamos, ya maneja la industria y todos sus diferentes sectores alrededor del comercio fueron tomando más peso porque cada vez había más y más y más empresas, y entonces se fue requiriendo cada vez más elementos en esta cadena. La segunda revolución industrial ocurrió en 1870 con toda la invención de la electricidad, la invención del teléfono en 1876 y todo lo que tiene que ver con las cadenas de montaje diseñadas por Henry Ford en 1885. Todos estos datos que les estoy dando son para poder plantear un escenario del antes y el después y cómo las revoluciones industriales fueron creando grandes cambios en el mundo. En este caso, por ejemplo, ya para la segunda revolución industrial se creó todo lo que tiene que ver con las cadenas de montaje y toda la producción en masa. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. En ese momento, cuando ya tenemos, digamos, a la mano todo lo que tiene que ver con el comercio de masas, eso significa que tú, una persona de sector medio, o tú, una persona del sector, por ejemplo, premium o de alto sector, podías obtener el mismo carro, que en ese tiempo era pues un Ford T1 negro, porque no había de otros colores, al mismo precio. Entonces, este tipo de situaciones fomentaron a que la gente empezara a adquirir diferentes productos de manera masiva. Para que se den una idea, entre 1908 y 1927 se vendieron alrededor de 15 millones de unidades de este vehículo que les comento, del Ford T1, a todo lo que tiene que ver con el mundo. ¿Okay? Ya pasado un poco más el tiempo, en la tercera revolución industrial salió, más o menos se generó a principios de los años 60 y está marcada por el uso de la tecnología digital. La primera computadora, para que se den una idea, de uso industrial fue creada en 1962, perdón, y a partir de ahí se marcó la pauta de la tecnología como la conocemos. Muchas veces omitimos este tipo de detalles porque no nos damos o no dimensionamos, digamos, de dónde viene la tecnología y cómo ha ido creciendo. Muchas veces la tecnología viene del sector tecnológico militar y de ahí se pasa a un sector tecnológico comercial o industrial. Entonces, ya que visualizamos estos aspectos de cómo la misma industria, por ejemplo, en ese caso, que estuvo toda la Primera Guerra Mundial, en el inter de todas esas situaciones, fue cuando se estuvo gestando todavía más la segunda revolución y entra la tercera revolución con todos estos temas de la tecnología digital y entonces se dispara todo, ¿no? También a partir de ese momento entra otro elemento de tecnología, digamos, a la jugada, en 1969, que se le llaman PLCs. Estos PLCs son sistemas inteligentes o controladores programables para poder regular la producción de distintos elementos. Para que se den una idea, son como tarjetitas, como lo que viene ya en las computadoras, donde tú podrías programar distintas secuencias para poder ejecutar acciones a medida de que tú las ibas ingresando en distintos momentos del proceso industrial. En este caso, por ejemplo, todas estas tarjetas PLC se siguen utilizando en cosas sencillas como elevadores, como escaleras eléctricas, como hornos microondas, lavadoras. Todas estas tarjetas que vienen con todas las funciones son estas, digamos, tarjetas de controladores programables, porque tú les puedes poner distintas secuencias específicas que la máquina va a repetir una y otra vez de la misma manera, en el mismo tiempo, con la misma calidad. Esto obviamente ayudó a que todo empezara a tener un auge mucho más industrial y mucho más automatizado, y entonces la industria volvió a tener un gran salto. Esta última fase de la tercera revolución industrial
se empieza a fusionar con lo de nuestros tiempos en el momento en el que se crea el Internet como lo conocemos. Eso fue en el año de más o menos 1990. Entonces, un sistema que fue de red militar para comunicaciones se empezó a modificar y empezó a migrar a transformarse en Internet como nosotros lo conocemos. Ahí fue la primera vez que los humanos empezaron a tener comunicación de manera más directa a través de las computadoras. Ahora, para la cuarta revolución industrial, sucederá una situación muy especial porque en las anteriores revoluciones industriales hubo elementos que marcaron mucho la pauta y la diferenciación entre una y otra. En este caso no va a suceder porque tenemos la tecnología digital y lo único que está sucediendo es que la tecnología digital está evolucionando y está creciendo a niveles que en un momento vamos a ir platicando un poquito más. Y se van a ir fusionando esta tercera revolución industrial y esta cuarta hasta generar, digamos, como un nuevo mundo como lo conocemos. ¿Ok? Hay varios elementos importantes que se tienen que tomar en cuenta para considerar esta una cuarta revolución industrial y se los voy a ir platicando un poquito. El primero es el Internet de las cosas. Muchas veces nosotros no estamos dimensionando que, por ejemplo, nuestros smartphones, por ejemplo, nuestros carros, los dispositivos, por ejemplo, como los relojes inteligentes que tenemos, algunos otros elementos digitales, ya están generando información sobre comportamientos que nosotros utilizamos o que nosotros realizamos en el día a día. Cosas como, por ejemplo, tenis, pulseras, lavadoras, refrigeradores, cañerías, televisión, carreteras, todos estos elementos van a ir integrando, digamos, un pequeño chip para poder estar mandando información directamente al Internet, junto con el 5G, que ahorita también se los voy a platicar, para poder empezar a generar bancos de datos y a partir de ahí empezar a diseñar, digamos, un comportamiento de las cosas. Al momento de todo estar conectado, todos los elementos con los que interactúan los humanos van a generar como un rol muy importante porque van a poder predecir comportamientos, van a poder hacer análisis específico de problemáticas para poder cubrirlas y todo eso se va a hacer junto con el siguiente elemento que les voy a platicar sobre la cuarta revolución industrial. Este siguiente elemento es el Big Data. En otras ocasiones, para algunos que han estado siguiéndonos, hemos platicado sobre el Big Data y la importancia de los datos a partir de esta, digamos, de 2017 en adelante. Todo lo que tiene que ver con Big Data es un gran cúmulo de datos que se van, digamos, acomodando, distribuyendo de manera específica de distintos dispositivos, como les mencionaba hace rato, por ejemplo, carreteras, smartphones, por ejemplo, vehículos, o las mismas pulseritas que tenemos para el ejercicio, por ejemplo. Todos estos datos se acumulan en una gran base de datos y entonces a partir de ahí podemos hacer diseño de algoritmos para poder analizar los datos y empezar a trabajar un poco más específico el comportamiento de la gente y también de los mismos elementos, por ejemplo, las computadoras, algunos sistemas, por ejemplo, algunas aplicaciones inteligentes y todo, porque todos esos elementos están ya conectados o van a estar conectados en su momento. Todo esto lo fusionamos con el siguiente elemento que sería la inteligencia artificial y entonces nos vuelve capaz de hacer tomas de decisiones de una manera mucho más específica y mucho más certera junto con lo siguiente que sería la robótica. Entonces fusionamos los primeros 4 elementos, que sería el Big Data, que sería la robótica, el Internet de las cosas y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y si se fijan, estos 4 elementos entonces generan un entorno tecnológico, todo lo que tiene que ver con el mundo digital tal como lo conocemos. Ahorita la gente puede que no lo tome en cuenta, pero la mayoría de la gente ya contamos con una identidad digital y una identidad, digamos, física, se podría decir. Por eso les mencionaba hace unos minutos que la cuarta revolución industrial fusiona estos dos elementos. Entonces, al momento de nosotros tener una identidad digital, podemos compartir o podemos generarnos una vida en teoría artificial que podemos estar compartiendo con los demás y que aparte nos genera algunos beneficios o que aparte nos genera algún estatus que en la actualidad ya es válido también en el mundo físico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los influencers,
todo lo que tiene que ver con personalidades importantes que, por ejemplo, dan su opinión sobre ciertos temas o expertos que te transmiten ciertos conocimientos a partir de algún webinar, de algún taller, de alguna plática. Todos estos elementos son importantes porque entonces la vida digital que nosotros estamos creándonos y la vida física, por decirlo de alguna manera, se fusionan y generan al ente, por ejemplo, que nosotros percibimos, y eso se está haciendo cada vez más cotidiano. Uno de los elementos, por ejemplo, más importantes que no se están considerando para toda esta parte de la revolución 4.0 es todo lo de las fábricas inteligentes y todo lo de la impresión 3D. Anteriormente, la impresión 3D, digamos, no estaba tan tomada en cuenta para la parte de la infraestructura de la manufactura, porque no era tan común. Solamente una empresa estuvo trabajando impresión 3D desde el 99 y ellos contaban con todas las patentes. Entonces, a partir de 2009, creo, 2007, 2009, que se liberaron las patentes, muchas empresas pudieron empezar a trabajar con estos mismos sistemas para poder empezar a crear, digamos, sus propios elementos. En el futuro, cualquier persona va a poder imprimir cualquier cosa que se imagine, desde, no sé, herramienta para trabajar, robots, elementos para una casa, elementos para poder construir sus propios sistemas inteligentes y todo. Entonces, esta impresión 3D va a tomar un papel muy relevante en la sociedad y, digamos, en la industria en general. Como ejemplo, una de las empresas más importantes de aviones, que es Airbus, Airbus está trabajando ahorita todos los elementos de los tornillos, los engranes pequeños y todos los está imprimiendo en 3D para poder personalizarlos para el diseño de sus propias aeronaves que están fabricando en la actualidad. Entonces, estos elementos que ellos mismos producen a partir de impresoras 3D, digamos, juegan un papel súper importante porque ellos ahorran recursos en el momento de que no se lo tienen que comprar a alguien más y no gastan en toda la parte de logística, no tienen que comprar en masa para poder, digamos, bajar, reducir los costos, y entonces producen solamente los elementos que necesitan para poder trabajar sus propios diseños. Si eso le sumamos, por ejemplo, otros nuevos materiales que se están creando, como el papel de piedra, que es un elemento muy interesante, deberían de investigarlo un poquito. Todo lo que tiene que ver con el grafeno, la espuma de titanio, el tejido cerámico que resiste altas temperaturas, son elementos que, junto con la impresión 3D, van a jugar un papel importantísimo en la industria, ya que van a ir cambiando muchísimas de las cosas como las conocemos actualmente. Otro elemento importante es la cultura del hágalo usted mismo. Actualmente, y junto con nosotros, que también somos partidarios de esa misma cultura, estamos viendo que por todos lados están saliendo talleres de cocina, talleres de diseño, talleres de alguna herramienta, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, talleres de, por ejemplo, cómo crear tu propio negocio, cómo, no sé, incluso cómo construir algunos, no sé, algunas sillas, algunas mesas, ¿saben? O sea, todos esos elementos que nosotros podemos crear por nuestra propia mano, y la cultura de enseñar a que la gente pueda hacerlo por uno mismo, va a ser una situación muy cotidiana, y la verdad es que se va a volver un elemento principal para el autoconocimiento y el aprendizaje de la gente en general. Otro elemento importante también va a ser todo lo que tiene que ver con energías renovables. Eh, con todo esto del cambio climático y con toda esta situación que está viviendo el planeta, las energías renovables van a jugar un papel todavía más importante. Eventualmente, la misma industria, los mismos países se van a dar cuenta que utilizar combustibles fósiles ya no va a ser el camino. Todas las energías renovables, por ejemplo, la energía eólica, todo lo que tiene que ver con los paneles solares, va a ser un elemento súper cotidiano y que van a estar también jugando un rol súper importante en los negocios. Por ejemplo, no recuerdo si en Estados Unidos, sí, creo que es en Estados Unidos, algunas ventanas que se le están poniendo a los edificios ya cuentan con un sistema híbrido con paneles solares, para que entonces las mismas ventanas puedan absorber la energía y que la energía que consume el edificio sea la misma que están en los paneles, digamos, de las ventanas. ¿Ok? Todo avanza muy rápido. Si se fijan, todo lo que les estoy platicando tiene que ver con
elementos que van fusionando estas tecnologías que les estaba platicando, toda la inteligencia artificial, todo lo de impresión 3D, y entonces empiezan a dar puerta a otras posibilidades. En el tema médico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prótesis para ayuda a discapacitados, mientras estuve haciendo una investigación para poder platicarles sobre esto, descubrí que, por ejemplo, hay algunos dispositivos que estaban en fase de prueba hace unos años, espero que en estos años ya estén, digamos, como un poco más vigentes. Y entonces estos elementos, por ejemplo, le permiten a la gente que no puede caminar que les conecten dispositivos a su espina dorsal y entonces a partir de estos elementos le puedan generar estímulos para que puedan mover los pies, para que puedan mover los brazos, para que puedan hacer algunas funciones que su cuerpo de manera natural no estaba haciendo. Otro tema, por ejemplo, tiene que ver con los órganos artificiales conectados a sistemas de monitoreo, ya sean, por ejemplo, hígados, corazón, pulmones, riñones, todos estos sistemas que ya están emulando, digamos, las funciones básicas de algún elemento de nuestro cuerpo que pueden ser insertados y que pueden ser monitoreados a partir de sistemas hasta, me imagino, en su momento van a poder estar hasta nuestros smartphones y vamos a poder ver, digamos, todos estos elementos, sus funciones, su uso, su calidad y todo, para poder, digamos, programar mantenimientos y todo eso a través de nuestro celular. Elementos, por ejemplo, para el oído, que te inserten microchips y que puedan amplificar tu oído para que puedas hacer tus funciones de manera normal y no tener que usar los aparatitos que se utilizan de manera cotidiana, también va a ser un elemento muy normal. Vamos a empezar a fusionar todo este elemento, como les mencionaba, biológico con el ambiente digital. Entonces, el mundo ya no va a ser como lo conocíamos, eventualmente va a ir migrando y va a ser completamente digital. Otra de las situaciones, por ejemplo, interesantes que puede llegar a pasar es que se van a empezar a generar leyes que regulen todo este ámbito digital, ya que ahorita en todas las leyes que tienen que ver con piratería y con derechos de autor en elementos digitales son las más cotidianas, pero cada vez va a haber más, digamos, como cibertráfico de todas nuestras identidades, de todos los elementos que tienen que ver con nuestro ambiente digital. Y como cada vez va a haber más información sobre nosotros en la nube, va a haber más información de nosotros en Internet, se va a tener que ir regulando cada vez más y va a tener que haber incluso hasta en su momento, como en las películas de hace unos años, policía digital que pueda estar regulando todas estas, digamos, elementos digitales y todos estos elementos que van a estar en la nube. Otro de las cosas interesantes, por ejemplo, con las que te topas al investigar esto, tiene que ver con ¿cómo se llama este sistema? Se llama Smoke Free Project, permítanme, sí, Smoke Free Project, que es un sistema que están creando nuevo para poder limpiar el aire contaminado y entonces toda la contaminación está convirtiendo en resina que se puede utilizar para construir cosas, por ejemplo, caminos. Entonces, la tecnología no solamente tiene usos, digamos, industriales y usos o meramente comerciales, sino también, como les dije hace unos minutos, con el tema de salud, también va a tener que ver con temas, por ejemplo, como les comentaba ahorita, con la parte de la contaminación, también tiene que ver con algunos elementos ¿qué otra cosa investigué? Hablaba también, por ejemplo, sobre los caminos, las carreteras y cómo las carreteras también las van a construir con elementos que tengan que ver con paneles solares para que las mismas carreteras también generen electricidad y puedan abastecer a ciudades completas. Entonces, son muchos temas, se van mezclando y entre todo esto que se puede investigar, encuentras cosas que en su momento fueron ideas y ahorita son más reales y cosas que jamás imaginamos y que ahorita están siendo una realidad también. Todo eso de la digitalización y conectar nuestros elementos nos va a permitir principalmente esos 5 puntos. La primera, una capacidad de adaptación constante a la demanda. A partir de que nosotros conozcamos todo sobre nuestros clientes y todo sobre nuestro negocio, vamos a poder tomar decisiones de manera más efectiva. La segunda es servir al cliente de una forma más personalizada. Al momento de que nosotros tenemos todos los factores importantes que tienen que ver con nuestro giro, vamos a poder dar una experiencia de usuario mucho mejor. Una de las diferencias más importantes que se van a gestar a partir de este momento y para las industrias que vienen va a tener que ver con cómo tratamos a nuestros clientes y qué experiencia le estamos dando a partir de los elementos que agregamos o de los servicios que agregamos a los productos que ofrecemos.
Otro de los elementos importantes es aportar un servicio postventa mucho más efectivo. Como les mencionaba, ya tenemos la experiencia de usuario durante la venta, entonces vamos a poder programar, por ejemplo, elementos para poder hacer un servicio postventa mucho más efectivo. Cuando tú compras un producto que necesita renovarse, por ejemplo, vamos a saber en el momento en el que se necesita renovarse y poderle ofrecer el mismo producto para mantener al cliente cautivo. Vamos a poder trabajar, por ejemplo, servicios de análisis de la experiencia que nos permiten mejorar las experiencias de manera más efectiva. Vamos a poder diseñar productos en menos tiempo a partir de la retroalimentación de nuestros clientes, de los mismos elementos con los que se están produciendo y todos estos elementos se van a ir combinando. Otro de los elementos importantes tiene que ver con la información que les mencionaba y los análisis de los múltiples canales, desde elementos, por ejemplo, como los CRMs que ya se están utilizando mucho en las industrias para poder hacer prospección de ventas, hasta todos los elementos que tienen que ver con sistemas de administración, con sistemas de ayuda, redes sociales o, como les decía, con Internet de las cosas. Fusionas todos esos elementos y se genera un gran banco de datos que te permite analizar y explotar en tiempo real todos los elementos informativos que vas a ir, digamos, acumulando en todos estos sistemas inteligentes. Hasta ahorita hemos platicado sobre los elementos interesantes y las cosas, digamos, realmente innovadoras que van a estar trabajándose en estos años que vienen, pero también la tecnología tiene un lado malo. Como les mencionaba al principio de esta transmisión, toda la parte que tiene que ver con los humanos y cómo conciben todos estos cambios tecnológicos van a tener un gran peso en la industria y en cómo vivimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que no se esté adecuando a la tecnología va a empezar a ser sustituida por máquinas. Uno de los datos, por ejemplo, más crudos que llegué a encontrar en la revista Forbes, por ejemplo, el 45% de los puestos de trabajo son reemplazables por tecnología en esta época, de manera actual. Todo lo que tiene que ver con atención a clientes en cuanto a cobranza, atención, por ejemplo, de manufactura, todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con contabilidad, se va a empezar a automatizar y cada vez van a ser menos necesaria la gente para poder cumplir con nuestras funciones. Otro dato que encontré, por ejemplo, del Foro Económico Mundial es que de 2019 a 2022, más de 75 millones de empleos habrán desaparecido debido a la transformación digital. Este tema es un tema súper importante porque entonces nos estamos enfrentando contra un riesgo de pérdida de empleos a partir de la no actualización y de la no renovación de conocimientos que tienen que ver con la tecnología. Un tema interesante sobre esto es que muchos de los trabajos, por ejemplo, que se tienen actualmente, van a contar con una parte tecnológica obligatoria y una parte que tiene que ver con la especialización en su rama. Por ejemplo, ya no va a ser posible solamente tener finanzas como especialización, sino vas a tener un área de finanzas y aparte vas a tener que conocer las herramientas tecnológicas para estar monitoreando las finanzas, para poder estar haciendo análisis, para poder estar haciendo proyecciones y todo eso va a ser completamente tecnológico. Entonces, en el momento en el que no migramos a un modelo híbrido entre la tecnología y lo que estamos haciendo, estamos empezando a quedar estancados. Todo lo que tiene que ver con experiencias de usuarios asociados a la tecnología, desde la parte de hospedaje, por ejemplo, toda la parte de turismo interactivo, toda la parte de medición de la calidad de las experiencias, va a jugar un rol importantísimo para poder mejorar la calidad del usuario y a partir de esta mejora de la calidad, vamos a empezar a diferenciarnos con nuestra competencia. También otro dato que encontré es que los bots cuestan 90% menos que un empleado en Australia. Un ejemplo de los números que tienen aquí dice que un empleado vale alrededor de $80,000 al año en Estados Unidos, un empleado outsourcing cuesta alrededor de $30,000 y un bot vale cerca de $15,000. Esto es un tema súper importante porque entonces incluso con el reto de actualizarse y con el reto de mantenernos a la vanguardia de conocimientos, muchas veces algunos de los empleos que vamos a tener de todos modos van a ser, digamos, sustituidos por máquinas. Este tema va a abrir también otros caminos porque así como se van a cerrar algunos empleos, van a crearse también muchos más empleos diferentes, pero todos asociados a la tecnología.
como último dato que encontré, por ejemplo, también en Forbes, es que tan solo en el 2014, 200,000 bots fueron vendidos y en promedio cada bot quita alrededor de 3 empleos o 2 empleos en promedio. Y de la parte de oficina, los bots pueden suplantar hasta 2 empleados, 12 empleados, dependiendo del tema en el que estemos. Por ejemplo, contabilidad, administración, facturación, todo el tema, por ejemplo, de logística de papeleo. Todo eso va a ser sustituido ya por elementos digitales y entonces la gente va a perder esa parte de sus empleos. Pero entonces, ¿cómo podemos sobrevivir a este cambio, a esta renovación tecnológica? Muchos de los empleos que van a estar generándose tienen que ver, como les mencionaba, con elementos tecnológicos. Investigando sobre nuevas tendencias, sobre nuevas bolsas de trabajo que se están abriendo en este momento digamos, de 2020, tiene que ver con, por ejemplo, controladores de tráfico de drones. Actualmente los drones se están utilizando en muchas industrias para muchas cosas, por ejemplo, análisis de datos para envío o transporte de algunos productos, para también rastreo de algunas rutas, por ejemplo, de logística, para identificación de algunos elementos durante alguna investigación, por ejemplo, que tiene que ver con materias primas, que tiene que ver con algunos recursos naturales, que cuesta un poco más de trabajo hacer la investigación de manera física, personal, y entonces lanzan los drones y entonces con los drones empiezan a monitorear ciertos de estos aspectos. Otro de los, por ejemplo, puestos interesantes que encontré es el gerente de la tienda virtual. Tú tienes tu tienda virtual, tú puedes vender todos tus elementos por internet, pero vas a requerir a una persona que se dedique a estar actualizando los carritos, que estén actualizando las imágenes, que esté haciendo la gestión de tu tienda, que esté verificando la logística, que esté verificando, por ejemplo, que los paquetes sí llegan, que los paquetes no llegan, que esté gestionando toda la parte de los descuentos para poder aprovechar ciertos momentos como, por ejemplo, el Buen Fin aquí en México. Y todo esto se va a generar, digamos, como un campo específico que tiene que ver con la gerencia de las tiendas virtuales, así como lo hicimos con las tiendas físicas en su momento. Otro de los elementos interesantes que encontré tiene que ver con el puesto de mediador entre humanos y robots, ya que los robots van a formar parte integral de nuestro día a día. Entonces va a haber un momento en el que la gente va a tener que aprender a convivir con esos mismos robots y entonces se va a generar un puesto para una persona que sea como el vínculo entre los robots y los humanos. También, por ejemplo, diseñadores de realidad aumentada, todo el tema, por ejemplo, del turismo tridimensional, es un tema que igual a mucha gente no se le hace muy atractivo, pero que para gente que no cuenta con los recursos para viajar a los lugares, puede ser un tema muy interesante y que puede abrirse un nicho completamente nuevo que no habíamos explorado en el mundo. Entonces, empezar a generar todo esto de realidad aumentada puede ser un tema muy interesante. También el tema de aprendizaje, por ejemplo, generar elementos para la realidad aumentada puede ser un tema muy relevante y que puede reforzar muchas veces las experiencias de conocimiento que ya tenemos. Buscando entre algunas otras ofertas y cosas de investigación que vi, pues obviamente está también el analista de datos por el Big Data, todo lo que les decía sobre no nada más administrar la base de datos, sino también acomodarla de cierta manera para poder leer los datos. Todo lo que tiene que ver con el tema socioambiental también, por todo lo que tiene que ver con, la, con el calentamiento global y con todo este estrés que genera el manejo de la información. Hay un tema también muy relevante en cuanto a la salud de los humanos y todo lo que utilizamos, todos los que utilizamos tecnología de manera cotidiana, porque se vuelve mucho tiende mucho al sedentarismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la psicoterapia y con toda esta parte de cuidado físico va a también jugar un rol cada vez más importante porque los humanos tendemos a medida de que toda esta tecnología empieza a automatizar algunos elementos, nos volvemos mucho más sedentarios y un poco más flojos, se podría decir de alguna manera. Y entonces eso va a empezar a generar estragos en nuestra salud. Así como en la película esta de Wall-E, donde todos los humanos vivían sentados, digamos, como en su silla y se empezaron a hacer gordos. Ese tipo de cosas pueden llegar a suceder, igual no así tan drástico, pero sí es un tema muy relevante porque
a medida de que empiezan a pasar las cosas, imagínense, ustedes van a poder estar en su casa y el refri, por ejemplo, va a poder sacar la lista de lo que necesitamos para el súper. La lavadora va a poder hacer los ciclos de lavado solos con solamente presionar un botón, que ya lo hace, pero incluso puede que en su momento se pueda hasta secar la ropa de una misma manera y no lo tengas que sacar, ¿sabes? O sea, hay muchos elementos que van a ir cambiando. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con luces inteligentes, con la tele inteligente, con la realidad aumentada y todo esto, nos va a generar una cultura de sedentarismo que si no tomamos en cuenta puede llegar a afectar nuestra vida diaria. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciencias del medio ambiente, estas máquinas que cuidan el ambiente, que son para energías renovables, cada vez va a ser más relevante y entonces las industrias van a empezar a tener ofertas de trabajo que tienen que ver con implementar estos sistemas tecnológicos en sus mismos ambientes para poder mejorar, digamos, la eficiencia energética en las industrias. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, tiene que ver con todo el desarrollo de habilidades blandas y de liderazgo en las comunidades de trabajo. A partir de que, digamos, este cambio cultural que se tiene de las, de las personas que trabajan, digamos, de 35 años en adelante, que son mucho de la cultura del esfuerzo y de la cultura de la preparación y del trabajo duro, a toda esta migración, por ejemplo, con millennials, con el trabajo inteligente. No necesariamente tiene que ver con que hagan menos trabajo, sí, de manera física, pero más bien va a ser mucho más pensado para resolver los problemas de una manera más sencilla. Entonces, el desarrollo de habilidades blandas va a ser un tema también muy importante. Ahora, todo esto, ¿cómo nos pega en Latinoamérica? ¿Cómo nos pega en México? ¿Qué tiene que ver todo esto que les estoy platicando con lo que está pasando en México? Pues en México, digamos, todo este tema tecnológico no está tan relevante todavía, pero en su momento nos va a llegar. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, como el mismo Reino Unido, que fue pionero en la primera revolución industrial, ya están trabajando con todas estas máquinas. Por ejemplo, los almacenes de Amazon, si ustedes se ponen a investigar, pueden ver que el tema de la logística, por ejemplo, ya está manejado completamente por robots. Entonces, Amazon ya tiene una sucursal en México y en México sigue utilizando algunas de los personas, digamos, algunas personas para estar manejando su almacén, pero eso no quiere decir que eso vaya a ser para siempre. Posiblemente en un año o un par de años vayan a migrar a un sistema completamente monitorizado por robots desde una central en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, estuve buscando mucho sobre todo esto de la cuarta revolución industrial en México y encontré solamente dos temas porque México todavía no está tan actualizado. El primero tiene que ver con países del norte, digo, estados del norte como Nuevo León, por ejemplo, en donde se están invirtiendo más de 150 millones de pesos en proyectos de innovación tecnológica. Uno de los temas, por ejemplo, que se van a tomar en cuenta son 10 proyectos que tienen que ver con agroalimentos, aeroespacial, salud, energía, electrodomésticos inteligentes, educación y tecnologías de la información y su análisis. Todos estos temas, si se fijan, tienen que ver con lo que yo les platicaba. Y el otro elemento que encontré es Jalisco. Jalisco de por sí ya había sido, digamos, un tema muy tecnológico y todas las empresas de desarrollo comúnmente están en los parques industriales en Jalisco. Entonces, Jalisco está mucho más adecuado a la parte tecnológica, pero a partir de ahorita la demanda va a empezar a crecer. Entonces, no va a ser suficiente todos los, digamos, la bolsa laboral que está en el estado y van a empezar a migrar las empresas a otros lugares donde también otras personas que se estén preparando en la parte tecnológica puedan entrar y formar parte de este círculo laboral tecnológico. Pues básicamente esos son los temas, eso es lo que les quería platicar el día de hoy que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y ya dándoles un poquito más mi opinión, tiene que ver con un cambio de mentalidad y un cambio de percepción de la tecnología. Si nosotros visualizamos la tecnología como un elemento externo a nuestra vida, que creo que para muchos o para la enorme mayoría ya es imposible, estaríamos cometiendo un error todos los días. La mayoría de la gente lo que hace al despertar es revisar su teléfono para ver si el mundo en el que está, digamos, digital, tiene alguna noticia para él, tiene alguna comunicación especial para él, tiene algún mensaje y todo. ¿Por qué? Porque ahorita la tecnología ya forma un rol, ya forma, digamos, parte de nuestra vida cotidiana.
Entonces, si nos detenemos a pensar un poquito lo que se puede llegar a lograr y todas las oportunidades que podamos llegar a perder si omitimos la actualización, eh, nos puede pegar muchísimo. Actualmente, por ejemplo, nosotros estamos diseñando algunos talleres que tienen que ver con renovación tecnológica y también existen muchas plataformas como Doméstica, como Udemy, como por ejemplo edX, que son cursos de universidades de renombre a bajo costo o incluso a veces gratuitos, que permiten capacitarte en muchos, digamos, temas tecnológicos o temas no tan tecnológicos, pero que tienen mucha relevancia, como los que les estuve platicando, y que te permiten estar mucho a la vanguardia con lo que viene. Todos estos temas son muy importantes porque al final de cuentas nosotros vamos a poder visualizar las necesidades del humano como un tema que nunca va a poder ser reemplazado por las máquinas. Sobre todo, en mi opinión, bajo tres ejes. El eje de la creatividad. La creatividad va a ser un elemento inherente de la humanidad para siempre y los robots y toda la tecnología artificial no van a poder replicar nunca esta parte de la creatividad y es uno de los temas, digamos, como más importantes que podemos desarrollar. El otro tema tiene que ver con el discernimiento y el análisis. Las máquinas pueden llegar a tomar decisiones con base en la estadística, pero no van a poder tomar en cuenta las variables, digamos, globales que tienen que ver con la toma de decisiones por temas aspiracionales. Entonces, todo lo que tiene que ver con visualizar nuevos proyectos, con un poco también el tema asociado con la realidad y con la creatividad de lo que puede llegar a suceder un poco más adelante, van a seguir siendo temas completamente humanos. Otro de los elementos, el tercero que considero que debemos de estar preparados, es todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales y el desarrollo de los elementos para poder mantener nuestra humanidad como parte de este proceso industrial que está creciendo. Entonces, la tecnología sí va a ser un gran apoyo, sí, puede que en su momento nos pueda llegar a pegar en la parte laboral, pero también no quiere decir que no nos abra puertas a nuevas posibilidades. Pues básicamente ese es el tema, básicamente esas son nuestras preguntas, nuestras soluciones, nuestras opiniones y sobre todo con este tema, digamos, nos gustaría que nos platicaran un poquito cómo lo perciben, cómo lo están viviendo en sus distintos nichos de trabajo, cómo lo viven de manera personal y cuáles son las opiniones que tienen ustedes en cara al futuro. Nos gustaría que nos lo escriben, platíquenos ahí en la caja de comentarios o en algunos de los posts que tenemos ya en la página. No olviden que seguimos haciendo estos en vivo cada viernes y estamos sacando algunos temas